Psicopatía del niño y del adolescente. Definición de psicopatía. Etimológicamente el término psicopatía procede de los vocablos griegos psique, alma y pathos, sufrimiento. En sentido estricto abarcaría todas las enfermedades o trastornos mentales. El psicópata es un sujeto con una personalidad con características y un estilo de vida muy particular. Es una persona que no se adapta a las normas de la sociedad porque sigue sus propias reglas. Es altamente narcisista y lo más importante es la satisfacción de sus propias necesidades, sin importarle el costo que eso tenga para él ni para los demás. Los autores como Emil Kraepelin y Kurt Schneider suelen considerar la psicopatía como una entidad mórbida y con intención de simplificación, ya que retienen tan solo uno de las múltiples variedades psicóticas. En el ámbito clínico se denomina trastorno antisocial de la personalidad, nombre que ya indica el tipo de problemas que produce esta condición, conflictos en las relaciones personales o ataques contra los demás, ya sea mediante violencia física o no. La psicopatía infantil se trata de la condición asociada a rasgos psicopáticos que se da durante la etapa de la niñez, es decir, no se trata de un trastorno mental diferenciado, si bien, como es natural, esta condición se expresa de un modo diferente en niños y en adultos. Además, se ha observado que es frecuente que la psicopatía aparezca ya durante los primeros años de vida y que su presencia en esta etapa de la vida sirve para predecir las posibilidades de que esa persona exhiba los rasgos antisociales al llegar a la edad adulta. Trastornos de disociación. Los trastornos disociativos se caracterizan por una pérdida parcial o completa de la integración psíquica normal, en especial de la memoria y de la conciencia de la propia identidad o personalidad. La disociación constituye la base para discriminar entre lo bueno y lo malo, lo que pertenece al propio organismo y lo ajeno a él. Estos procesos de disociación ocurren durante los primeros 4 meses. Es necesaria para responder a la ansiedad primaria surgida del instinto de muerte y salir del caos en el que el niño se encuentra al inicio. La primera situación de ansiedad es originada por la existencia de un instinto de muerte. El paciente lo siente como un peligro de destrucción que proviene del interior del organismo y se dirige contra él mismo. Pongamos un caso de un bebé. Su yo hace frente a esa ansiedad proyectando su impulso hacia su exterior, vinculándolo al objeto de primer encuentro que es el seno materno. Pero aún queda una parte de energía destructiva que no está externalizada, sino está ligada por el líbido. La identificación proyectiva. La identificación proyectiva es una forma de defensa ante la angustia que experimenta el niño, al poseer partes malas que necesita expulsar sobre el objeto y al reconocer partes buenas del objeto que necesita asimilar como propias. Melanie Klein propone como término de identificación proyectiva al mecanismo por medio del cual el sujeto se relaciona agresivamente con su objeto. Asimismo, expulsa las partes malas y las coloca en el objeto, y toma las partes buenas del objeto para sí mismo. La finalidad es de atacar, apoderarse y controlar desde su interior al objeto. El yo proyecta también en los objetos sus aspectos amorosos y creadores. La proyección de estos sentimientos dentro del cuerpo de la madre es lo que permite desarrollar al niño relaciones de amor y confianza. Si esto es de una manera intensa, el yo empobrece. La identificación introyectiva. La identificación introyectiva patológica supone una fantasía de recibir algo concretamente, mientras que una identificación normal con un objeto interno presupone una capacidad de introyectar simbólicamente, a la vez que se permite al objeto mantener su identidad separada. El objeto bueno introyectado constituye el núcleo del yo. Demasiada ansiedad provoca abuso de este mecanismo, que lleva a una excesiva idealización del objeto, quedando dependiente de este. Lo mismo es válido respecto a la proyección normal. Por supuesto, cuando el yo está funcionando en un estado de posición depresiva, la proyección simbólica en la mente del otro, siendo capaz de situarse a uno mismo imaginativamente en el lugar del otro, nos ayuda a entender quién es la otra persona.
Los trastornos de disociación y de la identificación proyectiva e introyectiva en la génesis de la personalidad psicopática. El adecuado desarrollo del yo, así como la estructuración de una de las relaciones de objetos basados en el amor, dependen de la armoniosa interacción entre los mecanismos de disociación, proyección e introyección. Quienes rodean al niño influirán en este proceso. Por ejemplo, la introyección de un objeto gratificador ayuda al yo del niño a superar sus temores persecutorios y a tolerar sus propios impulsos destructivos, con los que ya no será tan necesario proyectarlos al exterior. Contrariamente, si se proyecta un objeto hostil y frustrante, refuerza la necesidad de disociación en el interior del yo y proyecta impulsos agresivos. Los trastornos de la disociación, así como la desarmonía entre la proyección y la introyección, conducen a grandes perturbaciones en el desarrollo del yo y de las relaciones objetales, que serán más tarde la base de psicosis o alteraciones del tipo psicopático. El uso excesivo de la IP para liberarse de las partes malas del ser, de los objetos internos, conducen a que el niño y más tarde al adolescente se sienta continuamente perseguido externamente. Así, regularmente los psicópatas tienen la necesidad de proyectar los malos objetos interiorizados al mundo externo, a fin de evitar la persecución interna y el sentimiento de culpa, esta causada por la envidia voraz. Por otro lado, el déficit de disociación en el que se conduce a una buena discriminación entre los objetos buenos y malos, impide el normal desarrollo del yo y la adecuada relación entre los objetos, permaneciendo en una estación narcisista. La organización narcisista como clave del comportamiento psicopático. La organización narcisista se basa en que el sujeto experimenta un sentimiento de ser amado por todos o bien que todos lo deben de amar. Esto causa de que él posee lo bueno y lo deseable sin necesidad de dar, crear, realizar algo valioso o amar a su vez, y la negativa de aceptar la necesidad de recibir algo bueno del objeto. Principalmente Freud muestra un narcisismo primario y un secundario. En el narcisismo primario el sujeto dirige su libido hacia sí mismo, y en el secundario el libido se dirige a otros y luego regresan al yo. Melanie Klein dice que las relaciones se establecen desde el primer momento de la vida con los objetos, por lo que la organización narcisista de relaciones de objeto, no es reconocido como tal, sino que se siente formado parte de él. El objeto soy yo. Rosendell plantea la identificación proyectiva e introyectiva es un importante factor en la estructuración de las relaciones narcisistas de objeto, que se realiza a través de un mecanismo de omnipotencia que incorpora masivamente al objeto de manera que el yo llega a quedar tan identificado con él que toda frontera es negada. El esquema fundamental de la personalidad psicopática. De acuerdo con Betty Joseph, las líneas fundamentales de la personalidad psicopática son la incapacidad de tolerar cualquier tipo de tensión o frustración, reaccionando inmediatamente con acciones carentes de inhibición. Una particular actitud hacia los objetos, extremadamente exigente, controladora, voraz y envidiosa. Una específica combinación de mecanismos de defensa cuya ayuda se mantiene un precario pero significativo equilibrio. La dinámica de constelación familiar. El padre o el abuelo son personas respetadas, celosas del cumplimiento del deber, estimados por sus superiores y ofrecen una imagen paterna. Mediante esto, el padre es rígido y temido. La madre se muestra blanda, inconsciente y narcisistamente indulgente, que considera al hijo como una parte insoluble de sí mismo. Esto dificulta la capacidad individualizadora del niño, provocando un uso excesivo de identificación introyectiva. Las características de esto son: los padres son muy narcisistas,
La relación padres-hijo es muy pobre y está mezclada con severidad e indulgencia. Hay una ambivalencia por parte del niño hacia el padre. Provocan una confusión en la sexualidad. Es un hijo no deseado. La relación entre los padres es áspera y frustrante. La educación tiene un doble mensaje y los padres obtienen una profunda gratificación a través de la conducta antisocial y desadaptada de su hijo.